Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy voy a cambiar un poco de tercio, voy a hacer un vídeo dedicado a la música, dedicado a un grupo del que se está hablando últimamente muchísimo y por eso he decidido hacer este vídeo. Es ni más ni menos que voy a hablaros de La Oreja de Van Gogh. Es importante porque es que ha sido un grupo que, aparte de ser uno de los grandes grupos que han formado parte de la historia de España en la música, pues tiene que ver con el ocio, con la cultura, con el entretenimiento. Y bueno, pues también voy a hacer más o menos algún análisis de la situación que se ha visto con el tema bueno, con la vuelta de este grupo y todo lo que ha rodeado a esta historia. La Oreja de Van Gogh se formaron en San Sebastián, en el País Vasco, y es un grupo de pop, aunque en algunas veces viene como pop rock. Hace también música muy melódica, a veces canciones mucho más lentas. El origen del grupo, bueno, hay que decir que La Oreja de Van Gogh surge a finales de los 90, en una época en la que aprovecharon muy bien el momento, ya que había grupos que ya no actuaban, que ya se habían disuelto, eran grupos de los años 80, como Mecano, por ejemplo, que ya no se disolvieron, creo que a principios o mediados de los 90, y había otros grupos que ya pues de los 80, como La Unión, Gabinete Caligari, que ya se iban desapareciendo. En ese momento, más o menos en los años 96-97 en España, en ese momento en España no había prácticamente grupos de pop rock, estaba la cosa bastante floja en ese sentido. Entonces, La Oreja de Van Gogh tuvieron un buen momento en sus comienzos porque, como ya digo, no había ningún grupo. Luego ya más tarde vendrían otros grupos, como ya sabéis, El Canto del Loco, La Quinta Estación, Amaral, pero eso ya fue años después. En este sentido, La Oreja de Van Gogh fueron pioneros y lo hicieron muy bien porque supieron aprovechar un momento muy importante en el que había ausencia de música pop en España. A su vez también era original que fuera el grupo formado por una vocalista mujer y 4 músicos, que ese modelo pues tampoco se había visto anteriormente. Por ejemplo, Mecano era una vocalista con 2 músicos, 2 hermanos, y que yo recuerde pues así me sonaba panorama internacional que fuera vocalista con 4 músicos, por ejemplo en la banda estadounidense Blondie, pero era original la idea de poner a una vocalista femenina con una vocalista mujer con 4 músicos. Bien, pues al principio ellos empiezan en el año 1995 con un nombre, bueno, ellos en realidad no tenían nombre, se llamaban Los Sin Nombre. Hay que decir que eran unos amigos que fueron Pablo Benegas y Álvaro Fuentes. Pablo Benegas es el guitarrista era el guitarrista de la banda, ya diré por qué digo era, y Álvaro Fuentes el bajo. Eran amigos, estaban estudiando en la universidad y a ellos les unía, pues aparte de esas manifestaciones en contra de la ETA que hacían en esa época, pues les unía también el amor a la música. A esas manifestaciones en contra de la banda terrorista ETA se unieron luego Xavi San Martín, que es el tecladista o teclista de la banda, y Aritz Garde, que es el batería. Entonces ellos 4 tenían esas inquietudes políticas de ir en contra de la banda terrorista ETA, y luego aparte les unía el amor por la música. Decir que Pablo Benegas su padre fue Chiqui Benegas, que fue y habló en pasado porque falleció por desgracia, fue un socialista, o sea, fue un político socialista vasco de los años 80 que estuvo amenazado por la banda terrorista ETA en los años 80, es decir, que el guitarrista de La Oreja de Van Gogh, Pablo Benegas, ha crecido con el miedo a que su padre fuera asesinado por ETA. Así lo publica en su libro Pablo Benegas, en el libro que ha sacado a la luz pues recientemente, un libro que se llama Memoria. No sé si lo ha publicado en 2024, 2023, y este libro se llama Memoria. Es un libro que yo aconsejo, habla más o menos de esos años de su infancia con el miedo a ETA y luego, o sea, con el miedo de que su padre fuera asesinado por ETA, y luego habla de los comienzos de La Oreja de Van Gogh. De esto voy a hablar ahora. Bien, pues estos 4 amigos les unía el amor por la música y
Lo que pasa que no tenían nombre, se llamaban Los Sin Nombre, y hacían versiones de grupos como U2, Nirvana, Pearl Jam, etc. Lo que pasa que no tenían vocalista y cantaba Xavi San Martín. Luego Pablo Benegas conoce en una cena, según él habla en una entrevista y también lo cuenta en su libro Memoria, él iba disfrazado de Tuno y va a cenar con unas amigas y allí le presentan a una chica que es rubia, muy mona y que canta muy bien. Él la escucha cantar, la tiene a su lado y dice que se queda anonadado con su voz. Él entonces le habla de que tienen una banda, que están buscando vocalista y que quieren hacerle una prueba para cantar. Ella, en aquella época no existían los móviles, existían los fijos y se ve que pues Amaya Montero le deja el fijo de su casa a Pablo Benegas, pero ella al principio no le cogía el teléfono, no se tomaba en serio para nada esta proposición de cantar en la banda de ellos y no se lo tomaba muy en serio. Según como cuenta Pablo Benegas en su libro Memoria, hubo una tercera vez en la que Pablo decide llamarla ya por tercera y última vez y pensó, si esta vez no me lo coge, ya nada, no hay nada que hacer. Fijaros qué hubiera pasado si Amaya no le hubiera cogido el teléfono esa tercera vez, no se hubiera dado la oreja de Van Gogh. Bueno, pues en esa tercera vez Amaya sí le coge el teléfono y ya pues él le dice, por favor, vente a hacer una prueba con nosotros. Te voy a presentar al grupo, necesitamos vocalista y vamos a hacer una prueba con el grupo, cantando con el grupo. Efectivamente hacen la prueba y los chicos quedan encantados con ella. Amaya Montero había nacido La Oreja de Van Gogh. El nombre del grupo, La Oreja de Van Gogh, se lo pusieron un poco después de entrar Amaya Montero y según algunas fuentes el nombre se lo puso la misma Amaya Montero. En esa época había también otro miembro del grupo que se llamaba Luis Meyer, que creo que era también guitarrista, pero Luis Meyer cuando vio que la cosa iba en serio, al poco de entrar Amaya, él pensaría, yo aquí no me quedo, no quiero nada de música, yo voy a seguir con mi carrera y quiero ser anónimo. Y entonces se fue de la banda y se dedicó pues a estudiar, seguir la carrera de Derecho y luego, bueno, en la actualidad es periodista y es un reputado periodista, vamos, que tiene éxito en su carrera de periodista, pero que ya pues él no quiso saber nada de la música. Bien, pues entonces el grupo ya con La Oreja de Van Gogh empezaron a cantar y a presentarse a concursos. Y fue en el año 1997 que ganaron el sexto concurso pop rock de la ciudad de San Sebastián. Y gracias a su victoria en dicho concurso, sus canciones comenzaron a escucharse en emisoras de la zona y empezaron a enviar maquetas a las casas discográficas. Es decir, que en la zona, es decir, por País Vasco, San Sebastián sobre todo, eran ya conocidos y la gente apostaba por ellos. Bien, al final solo enviaron una canción a una discográfica que fue a Sony Music. Y a Sony Music les gustó mucho la canción y les preguntó que cuántas canciones tenían. Pero ellos solo tenían 3 y se inventaron que tenían 25. Es decir, que en dos meses tuvieron que hacer 18 canciones. Algunas de ellas formarían parte de su primer álbum, que sería Dile al Sol. Lo hicieron deprisa y corriendo y lo consiguieron, porque la verdad es que en poco tiempo compusieron canciones muy bonitas y que luego pues formaron parte de la historia de España, seguramente, de la historia musical de España. Bueno, pues su primer disco, Dile al Sol, se publica en el año 1998 y bueno, pues más o menos se promociona hasta el año 99, es decir, está durante el año 1998 publicitándose. Fue un disco de platino en España y tenía canciones tan importantes como el 28, Soñaré, Cuéntame al oído, Pesadilla, Dile al Sol, ¿Qué puedo pedir?, etc. En el año 2000 sale el segundo álbum de la banda, que se llamó El viaje de Copperpot. Este álbum se promocionó desde el año 2000 hasta el 2002. Y este álbum sí fue el más famoso de La Oreja de Van Gogh, fue certificado de platino no solo en España, sino también en México y en Estados Unidos. Y este álbum tenía canciones tan importantes como Cuídate, París, La playa, Mariposa, Soledad, Pop, o sea, un montón de canciones muy importantes. Bien, pues
Ahora pues más o menos después de este éxito tan arrollador, luego hay recopilatorios, hay álbumes que son recopilatorios, pero yo voy a hablar aquí solamente de los álbumes de estudio, no de los recopilatorios. Es decir, que La Oreja de Van Gogh es un grupo, como todos, que hace muchos recopilatorios, entre álbum y álbum ha hecho recopilatorios, pero solamente voy a hablar de álbumes de estudio. En el año 2003 se publica Lo que te conté mientras te hacías la dormida, también fue éxito. Y aquí venían canciones como Puedes contar conmigo, 20 de enero, Rosas. Un álbum interesante también, muy interesante. En el año 2006 se publica Guapa, con canciones como Muñeca de trapo o Dulce locura. Y en diciembre de ese mismo año, de 2006, se publica Más Guapa, con canciones tan importantes como En mi lado del sofá, que por cierto es una canción que a mí me encanta. Este álbum, Más Guapa, fue el último álbum en el que participó Amaya Montero, fue el último de Amaya. Parece ser que los primeros habían sido mucho éxito, y aunque el éxito seguía en La Oreja, es verdad que en los últimos años la figura de Amaya Montero había cobrado importancia. Había hecho duetos con Dani Martín, me parece que también con Alex Ubago, o sea que era una cantante que iba teniendo mucha más importancia que el grupo. Entonces Amaya Montero decide hacer una carrera en solitario. Lo cierto es que tampoco sabemos a ciencia cierta si fue solo por eso o fue también por desavenencias con el grupo, porque ella ha habido veces que en sus redes sociales ha publicado como que no había estado bien en el grupo. Entonces tampoco sabemos exactamente qué fue lo que ocasionó que Amaya saliera de la banda, pero eso fue lo que se dijo en ese momento, lo que sucedió. Y ella empezó con una carrera en solitario, Amaya Montero, que tuvo, bueno, pues sus primeros discos también tuvieron su éxito, fue una carrera muy respetable, pero que luego, pues por desgracia, no triunfó tanto, porque ya, imaginaros, empieza en 2008, bueno, aparte ya de la crisis económica, empiezan, en esos primeros años de La Oreja, pues existían los CDs, los radiocassettes, los cassettes de música, no existía internet. Entonces era la radio, era comprarse un disco de La Oreja de Van Gogh o comprarse un CD. Pero claro, a partir de 2008, época en la que ya Amaya estaba en solitario, las cosas ya estaban diferentes. Había ya descargas ilegales en internet, ya los artistas se tuvieron que reinventar, la música estaba cambiando. Bien, bueno, pues lo que sucede es lo siguiente. El grupo, tras irse a Amaya, pues decide que no se va a quedar con los brazos cruzados y buscan a una nueva vocalista. Y encuentran a una chica también vasca que se llamaba Leire Martínez, que había participado en un concurso que se llamaba Factor X. Aunque Leire Martínez había sido expulsada, creo que era en la sexta gala, no obstante, Leire Martínez había tenido importantes seguidores en ese programa y era más o menos conocida. Entonces, bueno, pues decidieron seleccionar a Leire Martínez. Tal como se cuenta, en febrero del año 2008, Leire recibió una llamada de Ariz Garde, donde la invitaba a hacer una prueba para formar parte de la banda. El 20 de marzo de 2008, Leire se convierte oficialmente en la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh, aunque todo esto se mantuvo en secreto. Ya empezamos con los secretismos, es decir, aquí siempre ha habido mucho secretismo cuando ha habido un cambio de vocalista. Y ellos publican en el año 2008 un álbum que sorprendió a muchos, porque la gente pensaba que por irse a Amaya no iba a tener éxito, pero hacen un álbum que se llama A las 5 en el Astoria, que fue un gran éxito, con canciones como El último vals, Inmortal, Jueves o Europa 7. Sí se veía además en este disco una madurez a nivel sobre todo de letras y de música, es decir, la música se había perfeccionado, se había puesto el grupo un poco como más pop rock, por así decirlo, y también las letras eran muchísimo más profundas. El encargado de la mayoría de estas letras fue Pablo Benegas y se notaba la influencia de Benegas en las letras, sobre todo en Jueves, que habla sobre los atentados del 11M, y en Europa 7, que habla del planeta Tierra y de lo mal que puede acabar por culpa de las guerras. Es decir, que hacen un buen disco que tiene bastante éxito. Bien, pues
Leire Martínez le dio un soplo de aire fresco al grupo, era diferente a Amaya Montero, yo no veo parecido en la voz. La voz de Leire es más limpia, tiene más capacidad vocal, pero sí que es cierto que Amaya Montero es más carismática, por así decirlo. Sí, la voz de Amaya es bastante carismática y tiene una importante puesta en escena también. Pero vamos, que Leire Martínez tampoco se quedaba atrás, también cantaba muy bien, tenía buena puesta en escena, pero son diferentes, son estilos distintos. En el año 2011 la banda publica otra vez con Leire Martínez Cometas por el cielo. Este álbum también tuvo bastante éxito con canciones como La niña que llora en tus fiestas, Día cero, Cometas por el cielo y Las noches que no mueren, por ejemplo. Hay más, pero yo solo digo las más importantes. Decir que este álbum a mí me encanta, es mi preferido de La oreja de Van Gogh con Leire Martínez. Canciones muy pop rock, con más ritmo y con un ímpetu importante y muy bien cantadas por Leire. En el año 2016 publican El planeta imaginario. Fijaros todos los años que hay desde 2011 Cometas por el cielo a 2016 Planeta imaginario, porque en esos años hay recopilaciones. Yo solo estoy hablando de álbumes de estudio. El planeta imaginario pues pasó más sin pena ni gloria, no tuvo tanto éxito. Canciones como Estoy contigo, Diciembre o Verano son conocidas pero no tan conocidas. Este álbum pues pasó más desapercibido. Y en el año 2020 publican Un susurro en la tormenta en plena pandemia del coronavirus con canciones como Abrázame o Sirenas, que son canciones, por ejemplo, Abrázame es preciosa, pero se dio a conocer a través de YouTube, a través de las redes sociales. Sirenas también es conocida, pero menos. En fin, que la conclusión de todo esto es que el éxito estaba como decayendo un poco. En el año 2011 hay que decir que La oreja de Van Gogh con la vocalista Leire Martínez publicaron un villancico muy bonito navideño que se llama La luz que nace en ti y que es un villancico que a día de hoy sigue siendo famoso y que siempre en Navidad se vuelve a poner, es decir, que han marcado un villancico, han hecho un villancico importante. Bien, pues esto sería el resumen de lo que es La oreja de Van Gogh con Amaya en álbumes y con Leire Martínez en álbumes también. Lo que sí noté pues fue que evidentemente pues con Amaya tuvieron bastante éxito al principio y luego fue decayendo un poco, y con Leire Martínez 2 álbumes y luego ya decayeron. Sí que es cierto que a Leire Martínez le tocó la peor época, le tocó la crisis del 2008, que eso influyó para que la gente no se gastara tanto dinero en conciertos y luego también pues influyó por supuesto la pandemia del COVID que le tocó en pleno 2020. Está claro que Amaya Montero tuvo el mejor momento del grupo, porque los años en los que surgió ese grupo fueron los años importantes en los que no existía internet, en los que había radio, televisión, los grupos se promocionaban, sabían promocionarse muy bien y todo el mundo compraba discos o cintas, en este caso cintas de cassette, y luego los CDs. Entonces, bueno, pues el año pasado, en octubre de 2024, el grupo anuncia que que ya no va a seguir Leire Martínez cantando, es decir, hubo un despido de Leire Martínez, es decir, Amaya Montero se fue del grupo, pero Leire Martínez fue despedida. Ese comunicado tan frío no le sentó nada bien a Leire Martínez, y luego pues ella estuvo hablando en varias entrevistas, le pilló de sorpresa, hizo catarsis en varias entrevistas hablando de lo que le había sucedido, que yo lo vi francamente mal, no fue la mejor forma de hacerlo. Y parece ser que se rumoreaba que Amaya Montero iba a regresar al grupo. Yo nunca me lo creí, vamos, no pensaba que iba a volver, porque también en los últimos años Amaya Montero pues había tenido algunos problemas depresivos o trastorno, no sé si trastorno bipolar y tal. Entonces al final todo el mundo pensaba que no sabíamos si ella iba a estar preparada para volver al grupo y hacer giras, con lo que es eso tan agotador física y emocionalmente. Pero parece ser que sí, porque en octubre de este año, hace unos días, el grupo ha publicado que vuelven con Amaya Montero, y que sin embargo Pablo Benegas no va, el guitarrista Pablo Benegas no vuelve, o sea, no regresa al grupo. Pablo Benegas sale del grupo y quedarían en este caso Amaya Montero
Xavi San Martín, Arit Garde y Álvaro Fuentes. Serían los 4 miembros que quedan en el grupo. Yo personalmente, cuando han dicho que Pablo Benegas se va, la verdad es que es increíble, porque Pablo Benegas compuso canciones muy importantes para el grupo, como La niña que llora en tus fiestas, Cometas por el cielo, Pesadilla, Cuéntame al oído, Soledad, París, Pop, Muñeca de trapo, En mi lado del sofá o Día cero. Es decir, que como veis ha compuesto canciones muy importantes para el grupo, y luego al mismo tiempo también ha escrito letras interesantes como la de Europa 7 o Jueves. Por lo tanto, el grupo va a notar la ausencia de Pablo Benegas. Y dicho esto, pues solamente me queda, digamos, hacer un análisis de la situación que vive el grupo, de todo lo que ha pasado. Bueno, pues hay gente que se ha posicionado a favor de son más amallistas, por así decirlo, más de Amaya Montero, otros que son más de Leire Martínez. Pero vamos, en realidad todos son buenos músicos, todas las cantantes son buenas, tanto una como la otra. Y yo, pues vamos, solamente estaría un poco en contra de la forma en la que se han hecho las cosas con Leire Martínez, pero Leire Martínez está muy contenta ahora con su carrera en solitario. Ella ha dado a luz unos álbumes, unas canciones que se han publicitado a través de las redes sociales, sobre todo a través de YouTube, que están siendo un éxito muy grande. Ella ha hecho giras con esas canciones. Mi nombre se ha hecho muy conocida. Es una canción que se te queda cuando la escuchas una vez. Y luego está Tres Rosas también, que Tres Rosas a mí me encanta. Y también ha hecho un dueto con Abraham Mateo. Es decir, que Leire Martínez poco a poco va haciendo un camino como solista, y posiblemente triunfe y posiblemente su disco salga adelante, y ojalá y pueda cantar. Luego, pues Pablo Benegas supongo que seguirá también una carrera en solitario. No sabemos si se dedicará a la escritura, a escribir libros, o si se dedicará como guitarrista de otros grupos. No sabemos exactamente lo que va a hacer, porque no lo ha anunciado. Y la banda la Oreja de Van Gogh, que regresa con 4 miembros, como ya sabéis, pues han programado unos conciertos para el año que viene, a partir más o menos de mayo de 2026. Y esos conciertos van a estar en toda España, en muchas ciudades de España, no en todas, evidentemente. Habrá gente que tenga que desplazarse a otra ciudad si quiere verlos. Es una gira, pues, para rememorar los éxitos de La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero, lógicamente. Y yo, pues, hombre, pues lo veo muy bien. Es decir, que cada uno puede hacer lo que quiera, que si Amaya Montero se encuentra capacitada para hacer esto y puede y quiere, pues fabuloso. Yo creo que no ha habido aquí nada más que comentar. Es decir, yo creo que cada uno puede hacer la salida de Leire. Pues sí que es verdad que Leire no le sentó muy bien, pero es verdad que Leire al final ahora le está, yo creo, yendo mejor que cuando estaba con la banda. Y luego, pues si regresan La Oreja de Van Gogh, está claro que no va a ser la misma oreja que había en el álbum Dile al Sol, pero bueno, es cierto que hay mucha gente nostálgica que quiere recordar esos álbumes de hace años, que no va a ser igual, pero es un recuerdo. Está la misma vocalista, por lo tanto yo creo que solamente por eso hay que darles una oportunidad, y yo creo y espero que les vaya muy bien. Las entradas, de hecho, se están agotando, o sea, los conciertos en Madrid se están agotando. Han tenido que poner más conciertos, más fechas de conciertos, porque en Madrid las entradas se han agotado. Entonces, en todo esto, sí, lo que yo veo mal de todo este tinglado que se ha armado es el secretismo que ha habido, y que lo han tenido siempre este grupo, no sé por qué, con el cambio de las vocalistas. Han jugado mucho con eso, con el morbo de no saber qué vocalista era la que iba a venir, y juegan con eso. Jugaron en el cambio de Amaya a Leire, y ahora han jugado en el cambio de Leire a Amaya otra vez. Es decir, que me hace gracia, porque si hubieran puesto a Pepita López, hubiera sido también un suspense hasta que hubieran presentado a Pepita López. Es decir, que lo hacen siempre así, sea Amaya, sea Leire, ellos son así. Y esto, pues, puede ser motivado por algo de ellos, de la banda, que tengan esa estrategia de marketing, o a lo mejor se lo imponen desde arriba, se lo imponen algunos managers o no sé, o a lo mejor productores. Entonces yo, como no entiendo mucho de este tema, tampoco voy a entrar, porque decir cualquier cosa sería errar.
pero evidentemente aquí hay una estrategia de marketing porque piensan que haciéndolo así el grupo va a vender más entradas a los conciertos, que yo creo que no, que eso no tendría nada que ver. Pero no sé, parece ser que con todo este secretismo y esta campaña, pues, o sea, de secretismo, de no decir, de no revelar quién es la vocalista hasta el último momento, es como que creen que así alimentan que la gente luego, ay, pues sí, me voy a ir al concierto de ellos. Es algo que no lo entiendo. Luego ha habido también muchos problemas, por ejemplo, pues imaginaros la amiga de Amaya Montero, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, que se llama, pues resulta que le preguntaron, le hicieron una mentira de esta que dices una mentira para sacar una verdad. Y le dijeron, pues nos hemos enterado que Amaya Montero va a regresar a la banda. Y ella pues cayó en la trampa y dijo que, sí, es mi amiga, ya me lo había contado. Y no, oficialmente no se había dicho nada. Metió la pata, lógicamente, y parece ser que le ha costado, no estoy segura, pero le ha podido costar incluso la amistad con Amaya Montero, lo cual me parece súper triste que se llegue a estos extremos para ocultar una cosa que realmente, pues no sé, ya se sabía, en cierto modo. Yo al principio pensaba que no iba a volver a Amaya, pero ya luego al final me di cuenta de que algo de verdad tenía que haber y que seguramente volvía. Ya te digo que yo personalmente me alegro. Y yo me alegro también porque yo creo que es verdad que a lo mejor La Oreja de Van Gogh ya con Leire al final no estaban bien, pues yo creo que es bueno también que Leire esté teniendo éxito y le vaya también, porque Leire es una estupenda cantante, canta muy bien y le va fenomenal. Y yo me alegro por todos, o sea, fenomenal por todos. Yo creo que no debe de haber más comentarios y espero que este grupo le vaya muy bien, porque ha sido, ya digo, uno de los grupos más importantes de finales de los 90 en España. Cogieron una época muy buena, pero también es cierto que ellos vinieron para darnos lo que nos faltaba a la generación X en ese momento, que era tener una banda de referencia pop y que ellos fueran de nuestra edad, porque ellos son de mi edad, por ejemplo, son generación X. Luego, por ejemplo, Mecano eran anteriores, eran de los 80 y crecimos con Mecano, pero claro, es que en realidad yo me identifico más con La Oreja de Van Gogh, son de mi edad y han surgido pues cuando ellos tenían 20 años y yo tenía 20 años. Los que somos de la generación X hemos crecido con su música. Además, en esa época ya pues queríamos un tipo de música más tranquila, más melódica. Ya había pasado la época rebelde y contestataria de los 80, ya queríamos canciones más románticas, más normales, pop, rock, pero calmadito. Luego pues sí que es verdad que tuve yo una época en la que ya me distancié un poco de La Oreja, a finales ya 2006, precisamente más o menos cuando, a partir de 2003, ya me empezaron a gustar otras bandas tipo Dover, por ejemplo. Me gustó otro tipo de música y es verdad que di un poco de lado a La Oreja de Van Gogh. Coincidió con la carrera solista de Amaya y es verdad que yo la carrera solista de Amaya pues por desgracia no la seguí mucho. Luego con los años he recuperado un poco y he escuchado música y he pensado que tiene canciones muy buenas. Lo que pasa es que claro, también todos tenemos nuestros momentos y hay momentos en la vida en los que nos gusta más una cosa y luego nos gusta más otra. Y bueno, pues la verdad es que sí que han formado parte de mi vida y seguramente han formado parte de la vida de mucha gente. Así que por eso he hecho este vídeo, un homenaje a esta banda, y espero que les vaya muy bonito, que les vaya muy bien y que cosechen muchos éxitos y que les vaya muy bien a todos, también a Pablo Venegas y a Leire Martínez. Pues muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.